oyentes, bienvenidos a todos y como dicen ahora, a todos y a todas, ¿verdad? A este segundo día de la Semana Internacional del Coaching que YESEC ha programado para ustedes con las historias de éxitos de sus coaches certificados. En esta ocasión tenemos a Carlos Núñez, él es de la tercera promoción de Costa Rica, toda una persona que lo vemos, yo conocí a Carlos, dos personas totalmente diferentes, cuando lo vi llegar a la certificación tan tranquilo en los momentos, yo, pero mira, y después verlo socializando, imitando personas, y yo todo un personaje, o sea, el Carlos serio tiene una chispa, un humor, una manera de hacerle pasar bien el tiempo a uno, de verdad que me encanta. Después le vamos a decir a él que haga algunas imitaciones en algún momento, ¿verdad, Carlos? Bueno, pues Claro que sí. Carlos, dentro del derecho, que es su profesión, y también dentro de su rol como juez, pues él tiene una historia que contarnos con el coaching y cómo él ha podido usar esas herramientas de coaching en lo que él hace. Y también cómo en estos últimos meses, por eso fue que lo escogí para formar parte de esta Semana Internacional del Coaching, lanzó su marca como coach, independientemente de su profesión como abogado y como juez. Entonces, Carlos, aquí tenemos una audiencia momentáneamente de 35 personas a tu disposición y esperamos que, bueno, que podamos salir bien retroalimentados contigo. Te veo como frisado. ¿Puedes hablar? ¿Me escuchas? Sí, sí, voy a salirme de la reunión de la otra pantalla para aprovechar la conexión Ok. y por un segundo voy a ver si logro. Yo creo que perdimos a Hola, Carlos. ahora sí, ya estoy. Ok. Ok, Porque me escuchan bien y no se congela. te escucho. Oye, ¿qué pasa? Te veo frisado y oigo tu voz. A ver, ahora, ¿qué tal va? Igual, te vemos frisado. Yo, por lo menos Caramba. yo. Ahora sí. Ahora Dale. sí, ya estamos. Ahora ya creo que vamos a Sí, estar. Nancy, yo creo que eres tú, yo lo veo bien. Ok, pues está bien. muchas Dale, gracias, Ana. dale. Pues dale, Bien. dale. ¿Lo ven bien? Ok, Bueno, no soy yo. bueno, perfecto. Ya que estamos aprovechando entonces la red de celular más que el Wi-Fi que a veces falla en estos tiempos de conexiones de tantas personas. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Nancy por invitarme, por hacerme parte de esta semana del coaching a través de YESEC Human, que es pues mi escuela de coaching con quienes emprendí este viaje hacia el coaching y todo lo que podía significar para mí. Le comentaba yo con Nancy que por dónde podíamos empezar a hablar de mi vida en el coaching. Bueno, hay que empezar por el principio. Yo yo tengo viviendo en Costa Rica desde 1984, hace muchísimos años migramos a este hermoso país que no solo nos abrió las puertas, sino que me abrió mi vida profesional. Yo venía de Nicaragua y cuando venimos acá, pues pude estudiar, utilizar todo el sistema educativo costarricense, desde su escuela pública, su escuela privada, es decir, conocí todo el sistema educativo costarricense y además tiene una particularidad Costa Rica, y es que cuando decidí estudiar Derecho, yo nunca me imaginé que siendo abogado, al lado que iba
a dispararme, o sea, donde me iba a ir a desarrollarme como profesional, iba a ser en la judicatura, siendo juez. En Costa Rica es de los pocos países que permiten que una persona que es nacionalizada se convierta en juez de la República. Y eso para mí es un verdadero honor que eso se pudiera hacer en este país. Y así es como empecé mi carrera judicial. Actualmente tengo 17 años de ser juez, dedicarme de lleno a la judicatura. Y esto obviamente iba a tener un impacto en mi vida y en cómo me iba a relacionar. Dicen que es primero, si decidir ser juez o si primero viene la personalidad de ser juez. Yo digo que a veces hay personas que de acuerdo a su personalidad decidieron ser jueces y a otros que la personalidad de juez les salió cuando ya estaban en la profesión de la judicatura. Pero bueno, en mi vida se marcaron muchos espacios en mi carrera profesional que me iban a conectar con el ser, y esta es la conversación que quisiera traerles el día de hoy, el tema de esta conexión del ser con la judicatura, con mi profesión como abogado, como juez y como compañero de trabajo de estos otros jueces de la República en el país. Debo decir que mi primer impacto fuerte fue cuando se me pidió que fuera capacitador de jueces en la Escuela Judicial de Costa Rica. Cuando yo inicié la capacitación, la primera pregunta que me hizo el director de la Escuela Judicial en ese momento, que era don Marvin Carvajal, me preguntó, me dice, mire, yo necesito que usted diseñe cursos para jueces, pero no de acuerdo a lo que usted ha sido como juez, sino que diseñe jueces como usted quisiera que fueran los jueces que un día lo juzgaran a usted. Y eso me impactó muchísimo, porque una cosa es ser juez y otra cosa es empezar a capacitar a los jueces. Y cuando él me dijo, ¿cómo quiere que sea? Ya me marcaba un camino a mí que no era un tema nada más de conocimiento, sino que era del ser, cómo tenía que ser este juez. Y pues cuando yo no me imaginaba nada del coaching en ese momento, me enseñaron muchísimo. Mis maestros en ese momento fueron profesores que ya estaban ahí, María Esther Brenes, Robert Camacho, Ana Tristán, Katy Escalante, una serie de profesores que estaban ya ahí trabajando, Adrián Alfaro, que trabajaban ya el tema de cómo debía ser el juez, el perfil de un juez de la República, una república democrática. Pues bueno, estando en eso, siendo capacitador, decidí también capacitar a otros jueces de otros países y así la vida me dio la oportunidad de capacitar en Colombia, en México, en Perú y andar por Latinoamérica hablando sobre cómo debía ser el juez. Muchos años después, hace algunos años atrás, me encontré en un taller de crecimiento personal que muchos de los que están tal vez conectados conocen, que son los famosos talleres de Stormy, que son los de Discovery y Poder Total, que se estaban dando en Costa Rica. Mi hermana prácticamente me obligó a ir a esos talleres, yo no quería ir, yo no quería saber nada de estas cuestiones de crecimiento personal, ni nada de esto, todo el tema de emociones no era como mi fuerte para poderlo tratar. Y ahí empecé a ver las posibilidades que se abrían a través de un taller de crecimiento personal. En los primeros días fue un desastre para mí, yo no quería conectar con eso, yo no quería saber nada de qué podía tocar mis emociones y por qué tenía que tocar mis emociones frente a un montón de personas que estaban ahí, pero lo interesante fue que de pronto me empezó a gustarme el tema, empezó a gustarme cómo trabajaban todo eso, y ciertamente me quedé un año después de haber hecho esos talleres, pues trabajando en mí, trabajando en esto que estaba recién conociendo. Parece mentira que yo durante tanto tiempo no me había dado el tiempo de conocerme a mí, de por lo menos volverme a ver la mirada hacia mí. No es que iba a ser ahora un cambio radical y que ahora iba a pasar en mi vida más allá del bien y del mal, sino que simplemente iba a reflexionar un poco más sobre esta nueva forma de ver la vida. Después de esto, al par de años después de haber llevado los talleres, surge la posibilidad de llevar una certificación de coaching. En la certificación de coaching ya las cosas iban cambiando porque era para profesionalizarme en el tema del coaching. Yo les voy a hacer una confesión. Yo no tenía idea de que para qué me iba a servir esto del coaching. O sea, yo decía, yo me voy a meter y seguramente va a servirme para una cosa, para la otra, pero yo no sabía
propiamente para qué me servía. Y le pregunté a muchas personas que ya lo habían hecho, entre ellos alguien que creo que está conectada, que es Marta, Martita y a Isaac, que también ya habían llevado los procesos de formación. Yo les decía, pero oigan, ¿qué es eso del coaching? ¿Y realmente vale la pena hacerlo? Y me decían que sí, que me iba a encantar, pero yo no entendía qué era la cosa. Cuando me meto al taller, yo cuento algunas anécdotas que me pasaron, porque si ustedes han estado en algún proceso de certificación de coaching, de trabajar el ser, de trabajar todas estas cosas, sabrán que el lenguaje cambia muchísimo, que hay otro lenguaje. Y yo venía de un lenguaje judicial, jurídico, clarísimo. Y entonces siempre cuento la anécdota del primer día que nuestro profesor José Espósito, a quien también saludo con mucho amor y mucho cariño, dice, hoy vamos a hablar de las declaraciones y los juicios. ¿Ustedes se imaginaron para un abogado qué significaban declaraciones y juicios? Yo estaba pendiente de quién iba a declarar y que íbamos a hacer un juego de roles de un juicio oral y dije yo, ay, mira qué magnífico, justamente lo que yo esperaba, declaraciones y juicios, qué bonito, este curso está apenas para mí. Cuando yo veía que él hablaba de otra cosa, mi mente no podía parar de pensar en abogado, ni siquiera estaba tratando de poner atención a lo que él decía porque yo seguía pensando en el famoso juicio que esperaba después de toda su explicación. Y esto obviamente iba a impactar muchísimo mi vida en uno de los grandes puntos en los que el coaching me ha ayudado en mi profesión. Una de las competencias del coaching ontológico, que era la escucha activa. Tengo que empezar a escuchar desde otra plataforma distinta a la que yo estaba escuchando. Y esto fue como el impacto de que lo que estaba haciendo yo no era nunca escuchando, sino simplemente procesando a través de mi propio imaginario y mi propio conocimiento sin saber que alguien podía enseñarme algo más diferente totalmente a lo que venía aprendiendo. Este fue mi paso en versión flash del coaching y lo que iba aprendiendo y las cosas que me iban impactando en ese momento. Para ese tiempo, debo decir, yo seguía siendo juez, seguía haciendo juicios, tenía que seguir haciendo debates y seguía relacionándome con jueces y juezas, que el tiempo mantenemos una conversación. Y además seguía capacitando a nivel latinoamericano en temas de dirección de audiencias y además estaba escribiendo un libro que ya se publicó, que se llamaba Cómo habla la justicia, que era un tema sobre el lenguaje. Entonces, el impacto que iba a generar estar escribiendo yo un libro que hablaba sobre el lenguaje. De pronto estaba en coaching hablando del lenguaje y me iba a certificar para tener conversaciones. Entonces, era como la unión de todo, como que todo se confabulaba para que el coaching formara parte de mi vida, más allá de que simplemente lo que yo había iniciado cuando empecé la certificación, que era, bueno, yo me voy a dedicar a hacer coaching 1 a 1, es decir, hacer sesiones de coaching. No, voy a hacer talleres de coaching, pero no me imaginaba cómo iba a utilizar yo el coaching para mi vida profesional. Y entonces yo hablaba con José Espósito, que era mi maestro en el coaching, en la certificación. Le decía, José, pero ¿qué se espera de mí? ¿Cuál es la expectativa? Yo no sé ni qué espero yo de todo esto del coaching. Y me dice, pues búscale el propósito de donde estás, desde donde estás, en qué puedes colaborar y en qué puedes servir con esto. Y durante mucho tiempo empecé a ver cómo podía hermanar todo esto que íbamos aprendiendo. Hasta que un día me lancé en un curso que estaba dando, estaba en una capacitación para jueces y decidí que parte del diseño de este curso no solo iba a tratar sobre las destrezas y las habilidades de dirigir una audiencia, sino de las actitudes que tenía que tener un juez durante la audiencia. Y por primera vez empecé a amarrar algunos temas que venían del coaching, que trabajé yo con el coaching, que era, por ejemplo, lo que yo les había dado de la escucha activa, pero también del tema del observador, un tema muy importante que tengo acá, por ejemplo, el tema del ser, que decía yo, bueno, el ser se compone de lenguaje, cuerpo y emoción. ¿Cómo están ustedes en estos 3 puntos durante una audiencia? ¿Dónde está su lenguaje? ¿Qué es lo que expresan? ¿Dónde está su emoción? ¿Y cómo está colocado su cuerpo durante la audiencia? Esto empezó a generar como una especie de impacto en los alumnos que decían, mira, yo nunca me había puesto a pensar que
mi emoción se veía reflejado a través de mi cuerpo. Y yo, pues por supuesto, somos uno solo. Y decía, pero yo el tema de las emociones creía que el tema de las emociones ahí se quedaba guardado y que esto nunca florecía, o sea, no se mostraba de alguna manera. Y yo decía, cada ser humano muestra su emoción de alguna manera. Y utilizaba aquel dicho que utiliza José Nancy muchísimo, ¿verdad? Que es, el cuerpo es un chismoso. Y entonces, como el cuerpo no jugaba ciertas pasadas durante las audiencias y veíamos videos de audiencias y ellos mismos hacían audiencias y notaban cómo habían emociones que se mostraban con solo sentarse, con solo que el juez entraba a la sala, ya notaban una emoción y ya ellos empezaban a ver, mira, esto tiene sentido. Pero bueno, siguiendo con esta historia del coaching y los abogados, debo decir que hay 3 espacios principales en los que me ha colaborado muchísimo el coaching desde mi vida profesional. En el resto de áreas, muchísimo, en el área personal, en el área familiar, pero en el área profesional, que es el que me invita Nancy a hablar con ustedes, eran 3 puntos importantes. Primero, mis relaciones con los compañeros de trabajo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué creen ustedes que tienen todos los jueces en común? Yo les puedo decir qué tenemos en común todos los jueces, pero denle una pensadita un segundo. Piensen un segundo qué tienen los jueces en común. Bueno, para sacarlos de este espacio, pienso yo, y es mi juicio, que los jueces tenemos en común que todos los jueces tenemos la razón. Imagínense ustedes qué terrible, qué fuerte. Todos tenemos la razón. Imagínense ustedes que cuando una parte me pide a mí que yo le resuelva el caso, él tiene su razón y la otra parte me pide que no, que le dé la razón a él. Y dígame quién tiene la razón al final. Pues el juez que decide al final va a tener la razón. Después podrá irse en apelación y arriba le podrán decir que no tiene la razón, pero va a ser otro juez que va a decir, no, el que tiene la razón soy yo. Entonces, este juego de razones va a tener mucho impacto cuando empezás a trabajar con el coaching, porque entonces te abre la mente a que las conversaciones que vas a tener con tus compañeros y compañeras, jueces y juezas al fin, son un tema de razón. Es un tema de quién tiene la razón, ya no solo en el juicio, ahora es en la oficina, ahora es en cuanto a mis ideas, ahora es en cuanto a lo que yo pienso que debe hacerse en un caso específico o ante una circunstancia específica. Yo antes me lo tomaba personal, yo antes sentía un ataque porque no me había percatado que había un juego de razones detrás de todo esto y que eran solo conversaciones. Y uno de las fuerzas que tenía el coaching en ese momento era pasar del eterno dualismo en el que nos movemos los jueces. ¿Cuál es el eterno dualismo? Que solo hay bueno y malo, solo hay esto o lo otro, solo hay yin y hay yang, solo hay un dualismo eterno, para de pronto pasar a una figura que se llamaba el observador. Decían, no, Carlos, ellos están peleando por la razón, no están equivocados. Ni vos tampoco estás equivocado, es un observador distinto. Están viendo lo mismo de manera distinta. Y a partir de ese momento, logré entender que las conversaciones grupales entre nosotros como jueces podían variar y podían desarrollarse desde un punto de vista de observadores y no de personas con la razón. Esto yo creo que fue fundamental para entender que aun cuando esto les puede servir a quien me esté escuchando en este momento para cualquier relación, ya sea en su casa, ya sea en su familia, principalmente para los jueces fue muy impactante para mí desde que yo partía de esta dualidad en primer lugar y del hecho de que los jueces solo luchábamos eternamente por la razón, que era una de las cuestiones que nos separaban más que unirnos. Esto fue en esa área. Y había una segunda área, que es el área propiamente de la judicatura, que es el momento en que yo ejerzo justicia, el momento en que estoy trabajando con seres humanos, que al final de cuentas van, en el caso mío, yo soy juez del área penal, por lo tanto, ante un delito y ante la comprobación de un delito, pues va a haber una pena, una culpabilidad, una responsabilidad que va a derivar en una consecuencia que yo tengo que, como juez, tomar en ese momento. Entonces, en el coaching, me
me rompe algunos esquemas, pero sobre todo un tema del ser a quien yo estoy en ese momento juzgando, que era el tema de la responsabilidad, o como se dice, y lo decía mucho también José, yo lo menciono muchísimo a José porque fue mi maestro del coaching en la certificación, durante la certificación, decía esa habilidad de responder, la responsabilidad ante los hechos. Eso me ayudaba mucho a tener conversaciones. Una vez que terminaba la sentencia y sin ánimos de hacer una charla moral sobre los hechos, sino un tema de concientización de la responsabilidad que había detrás de lo que había pasado. Y esa conversación, ese espacio conversacional con un acusado, con un imputado, siento yo, y nuevamente es mi juicio, pero lo siento con todo desde el fondo de mi ser, de mi trabajo, siento que sí genera mayor impacto que simplemente decirle a una persona, usted va 5 años a la cárcel. A veces el simplemente decir qué decisiones estabas tomando para llegar a este punto y qué decisiones querés empezar a tomar. Y el tema de saber hacia dónde puede dirigir ahora sus acciones y su foco, eso puede generar más impacto en una persona que simplemente una sentencia. Esto que les comento, que me ayudó muchísimo después de las certificaciones y este proceso de vida que les digo yo hacia el ser, hacia voltearme a ver a mí mismo, es lo que me ayuda muchísimo hoy a entender cuál es mi propósito en lo que estoy haciendo. Muchas veces trabajamos y trabajamos en el área que nos correspondió trabajar o la que elegimos trabajar un día tras otro y se nos va la vida y se nos van los días y esperamos, qué sé yo, pensionarnos o esperamos simplemente que pase el tiempo, pero creo que parte de lo que nos enseña el coaching es sobre todo preocuparme día a día a saber cuál es mi propósito, que este día tenga sentido, que esto que estoy haciendo tenga un valor, un sentido para aportar a los demás o para aportarme a mí también, pero sobre todo con un sentido, con un propósito. Este encuentro del propósito para mí es fundamental a cualquier profesión que se tenga. Y ahora en la mía, donde a veces hay tanto dolor, donde a veces hay tanta incomprensión de lo que hacemos, cuando hay tanta injusticia detrás de la justicia también, este momento de pensar, sí, pero ¿cuál es tu propósito en esto y en qué estás vos colaborando? Sin duda alguna me ha cambiado muchísimo esa perspectiva. También el tema de saber que podemos trabajar emociones desde nuestra área y poder hacer una muestra del tema de las emociones a los compañeros con los que nos desarrollamos, abre la posibilidad también de esta finalidad que tenemos. ¿Cómo? Bueno, haciéndonos cada vez más conscientes de eso, tratar de mantener la conciencia de lo que hacemos con otros compañeros, es transmitir, es llegar también y empezar a hablar de estos temas con los compañeros, las compañeras, empezar a decir, mira, a vos no te pasa esto, ¿qué sentís cuando esto pasa? ¿Cómo podemos trabajar eso? ¿En qué área podríamos trabajar nosotros juntos en esto? Esos espacios que se crean de manera, digamos que al azar, aleatorias, que pronto aparecen, sin duda alguna funcionan dentro de nuestros espacios de trabajo. Yo creo que nuestros poderes judiciales tienen mucho que trabajar con el ser. Somos seres humanos juzgando a otros seres humanos, trabajando con seres humanos y a veces tratamos de que esto salga como una especie de maquila de trabajo, de simplemente sigue el siguiente caso y hay necesariamente que hacer una conexión con lo que estamos haciendo. Por otro lado, también puede causarle mucho dolor a jueces y juezas que el estrés los está matando por la cantidad de trabajo que tienen, por todas estas presiones que hay alrededor y que el coaching les puede colaborar y puede ser una súper herramienta para poder pues salir adelante con todo eso y encontrar este propósito necesario en nuestra labor. El tercer espacio, el tercer aspecto en el que yo he desarrollado muchísimo el tema del coaching, ya lo había adelantado, es el tema de la capacitación judicial. En la capacitación judicial, en la capacitación de jueces y juezas, esta oferta mía, la oferta mía es, yo capacito, tengo años de experiencia siendo juez, pero además estoy con una certificación en coaching y he pasado leyendo y trabajando más el coaching.
podríamos trabajar no solo aspectos relacionados al saber, o sea, a los conocimientos, a las habilidades y destrezas, sino también a las emociones. Cómo trabajar y cómo ser conscientes de nuestras emociones y cómo nuestras emociones dominan lo que hacemos. ¿En qué me enfoco yo? ¿En qué emoción estoy enfocado yo la mayoría del tiempo? ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar en eso nosotros? ¿Cuántas veces nos hacemos conscientes de que yo he pasado todo el día enojado, todo el día molesto, todo el día molesto? Ya se me olvidó por qué empecé estando molesto, pero sigo estando molesto a las 5:30 de la tarde y yo aquí sigo con esta molestia encima y todavía no sé qué es. Y nos hemos preguntado dónde vendrá esa emoción. Bueno, nos pasa lo mismo a los jueces, nos pasa lo mismo a cualquier otro profesional. Y esto es importante empezar a preguntárnoslo. Cuando yo hace poquito estuve en México capacitando a jueces, estuve en Guatemala. El último viaje que hice antes de la pandemia, justamente me agarró la pandemia estando en Guatemala y regresando acá. El último viaje que hice, hablaba con una jueza que me decía, es que yo no estoy de acuerdo en que maltraten al personal, es que los jueces maltratan al personal. Y esta conversación que ella tenía sobre el maltrato al personal era una conversación con ella, con cómo ella sentía que trataba al personal y que le parecía justo tratarlo de una manera, pero le parecía injusto como otros trataban al personal. Es decir, ella, a pesar de ser muy dura, es que yo soy muy dura y muy estricta, pero no me gusta que los maltraten. Y decía, bueno, en la parte en la que usted está viviendo, tiene que preguntarse entonces cuáles son los límites que usted considera para ser estricta y para ser dura. Y entre esas conversaciones que teníamos para el manejo no solo del personal, sino el manejo durante la audiencia, nos preguntábamos cómo tratábamos a las partes. ¿Cómo un juez trata a un testigo cuando llega? ¿Por qué a veces regañan al testigo? ¿Por qué a veces regañan al fiscal? ¿Por qué a veces regañan al defensor? ¿Por qué empezamos regañando? ¿En qué momento se nos ocurrió que esto era un espacio de regaño? Y cuando los puedes hacer consciente de que esas son solo sus propias conversaciones las que están ahí, que vienen todos sus propios observadores, ahí se da lo que yo llamo, lo que se conoce como un insight, un darse cuenta de, uy, mira, yo nunca me había hecho consciente que lo que estaba viéndome en las audiencias, lo que me estaba resolviendo, era un tema relacionado directamente con mis emociones. Entonces, en esos 3 espacios, he querido compartir con ustedes cómo el coaching ha colaborado muchísimo en mi carrera judicial, cómo el coaching realmente me ha cambiado mucho la perspectiva. Y actualmente, pues dije yo, después de la certificación, que fue la tercera, como dijo Nancy, de Costa Rica, después de eso yo seguí trabajándome, leyendo muchísimo. Tengo una gran amiga que también es coach venezolana, Adriana Lander, que me pasa mandando libros y libros sobre el coaching y léete esto, lee lo otro, seguí a tal persona, seguí esto, porque es de nunca acabar. Este proceso es de nunca acabar. Todos los días, si quiere leer algo nuevo, estaba leyendo algunos libros sobre las 3 preguntas y etcétera. Y durante este proceso, pues me he estado, estos últimos meses, antes de que saliera el COVID, estaba pensando en cómo poder ser también una oferta de coaching diferente también, o cómo podría repensarme yo como coach dentro de estos procesos. Y fue cuando decidí lanzar pues una marca mía de coaching, que ahora les comentaré un poco de eso. Pero mucho de esto viene desde mis propias conversaciones conmigo y mis propios prejuicios que tengo para lo que yo estoy haciendo. En este proceso hay maestros y maestras que van apareciendo. Yo, en este momento, igual al final pensaba agradecer muchísimo a Nancy, pues que si Nancy no tuviera a Jesse, pues no me hubiera dado cuenta del coaching, porque no hubiera hecho la unión que hizo con uno de los primeros maestros míos en el coaching, que fue Stormy Reynoso. A través de los talleres fue uno de los primeros que me habla de la posibilidad de hacerme coach, de estudiar esto, de estar pendiente de todo esto. Y me voy yo a una conferencia que hace José Espósito en aquel momento en un auditorio a hablar de coaching. Y ahí es donde dije yo, en algún momento llego y me voy para el coaching.
Dentro de eso conocí a Lisette Mansbridge, que fue la coach que me dirigió durante la certificación, y en Costa Rica Martita, que era la que nos llevaba, pues muy estricta, pero la verdad es que muy bien llevado hacia el coaching. Ahí me di cuenta de una frase que decía José y que todos los días me la llevo, porque todos los días me encuentro a alguien así. Decía José, y lo he escuchado más veces, porque la vida te presenta esas opciones, decía, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Y eso se los regalo a todos los que nos están escuchando, porque incluso esta conferencia, si usted está oyendo esta conferencia y no había aplicado nunca nada del coaching, o si es coach, o si quisiera estudiar coach, posiblemente hoy yo sea el maestro que la vida le puso para llegar y decidir sobre algo, porque hasta hoy estaba lista para escuchar el tema, podría ser. Yo los maestros y las grandes maestras que he tenido son desde las personas que se han relacionado conmigo, mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis enemigos, aquellos que me han hecho las trastadas, son los grandes maestros que han aparecido cuando yo estaba listo para aprender la lección. Muchas veces estamos listos y no queremos escuchar la lección. Nos hacemos los que no es con nosotros la cosa. Entonces nos enseñan cosas la vida y decimos, pero ¿cómo esta persona me fue a traicionar así? Decimos muchas veces, ¿cómo no fue a traicionar de esta manera? Bueno, no estás aprendiendo nada. Es pregúntate en este momento qué tenía que enseñarte esta traición, qué estaba mostrándote en este momento. Esto lo digo porque yo no entendía, decía, bueno, ya salí el coaching, lo estaba utilizando en el derecho, pero ¿cómo más puedo ayudar a más personas? ¿Cómo yo puedo utilizar el coach y estar más al servicio? Porque yo escuchaba esto de estar al servicio, y decía, pero ¿cómo se puede más estar al servicio, caramba? Solo desde mi trabajo, y decía yo, no, yo quiero hablar más, yo quiero contar más de esto, yo quiero contar esta historia y contar que esto sí funciona, que conectar con el ser sí funciona y es algo importante para nosotros, que no podemos seguir tapando las emociones con una tapadera una tras otra para que no salgan de ahí nunca, porque no sirve así la vida. Y entonces, una amiga, una maestra, llegaba y me dice, yo no creo en nada de esta vaina del coaching. O sea, para mí el coaching es un bla bla, a mí esto no me hace ni cosquillas y ta. Y entonces dije yo, bueno, yo sí fue así. No estaba contándoles que cuando yo fui al primer taller yo no quería ir, por supuesto. Y entonces dije yo, esta conversación es la conversación que yo tuve conmigo. Esa era mi conversación. Ahorita la estoy teniendo con otra persona, con otra maestra que me lo está recordando y ahí me daba una vergüenza. Entonces, que si yo hacía algo de coaching, ella lo viera. Otras personas, y no solo ella, sino estoy hablando, ella es una persona más de las muchas que hay alrededor que dicen yo no creo en esto. Y dije yo, pues nada, voy a lanzar una página que se llama Conaction en las redes sociales y voy a empezar a crear contenido sobre el coaching. Desde mi perspectiva, desde cómo yo lo estoy viendo, desde cómo lo viví, desde cómo ha sido este camino, para personas como yo, para personas que no creen mucho en el tema, pero que podrían estar interesados en trabajarse un poco más y en conocerse un poco más. Y esto fue lo que generó Conaction, que le comentaba a Nancy que el primer día de la certificación habían 3 palabras que teníamos que utilizar para que además nos costaba mucho acceder a esas 3 palabras. Y las mías eran elegir, conectar y actuar. ¿Cómo nos cuesta tomar elecciones? ¿Cómo nos cuesta tomar decisiones? No para otros, no para decirle usted haga esto, usted haga lo otro, sino para mí. ¿Qué elección tomo el día de hoy? La siguiente era, después de elegir, conectar. Si ustedes me conocen a mí, saben que yo platico mucho, hablo mucho, pero a veces conecto poco, porque el grado de conexión mío era muy limitado antes de las certificaciones. El tema de la escucha activa, como les comentaba antes. Entonces, conectar fue mi segunda palabra. Y actuar, tomar acción, era mi tercera palabra fuerte. Entonces, ahí nació la unión entre conexión y acción, que es Conaction, con acción. Para mi página de Facebook e Instagram, en mis redes, y empecé a generar un podcast que ya va por el segundo episodio, que se llama El Poder de Elegir, que son pequeñas cápsulas de 5 minutos que nos ayudan a entender por qué elegimos lo que elegimos, por qué no elegimos a veces, qué nos está impidiendo tomar decisiones o elecciones, y cómo yo puedo ser también una persona que
sea autodependiente, que es una palabra maravillosa que se separa de las dependencias y que nos permiten ser autodependientes, que eso lo vamos a ver más adelante en esos podcasts. Pero quería compartirles esto porque pareciera ser, dentro de mi propia conversación, como les decía yo a ustedes, que la relación entre ser abogado, ser juez y ser coach no tenía ninguna posibilidad de ser. Yo entendía que eso no se podía unir jamás, que eso no tenía sentido. Y hoy en día es lo que estoy haciendo. Todos los días, no hay día en que no me cuestione algo, que no viva consciente de algo, que no tenga una conversación sobre algo, con mi pareja, con mi novia, con mi familia, con mis compañeros de trabajo. Y esto es gran parte, se lo debo a los grandes maestros que tuve durante el coaching, a los grandes maestros que he tenido en la vida para tomarme esto de verdad y llevarlo a mi carrera. Entonces, quería compartirles este pedacito de historia y me quedo a la espera de si alguien quiere compartir algo de todo esto que he dicho y de cómo sienten ustedes. También me gustaría escuchar si alguien quisiera comentarme si ha estado relacionado algo con el coaching, si ha sentido que de esto que les he comentado se han sentido relacionados en algún punto con lo que han vivido, ya sea en sus profesiones o ya sea en su interés por el coaching. Entonces quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Excelente, Carlos. Entonces, los que quieran compartir algo, acuérdense, bueno, no lo dije al inicio, en donde dice reacciones, puede subir su manita para abrir el micro. Me encantó, Carlos, de verdad. Tu entrega, cómo lo conectaste y wow, qué hermoso trabajo se está haciendo con la justicia en Costa Rica al estar formando a esos jueces. De verdad que muy, muy interesante. No, muchísimas gracias, de verdad. Para mí este espacio también es lo que llamamos a veces estirar, es hacer algo diferente, el presentarme a ustedes haciendo un Zoom de estos, donde estoy acostumbrado a dar clases, ya tengo una pizarrita y todo, dando dar clases de derecho, dar clases de criterios de oportunidad, de esto, lo otro, y de pronto voy hablando de coaching, es como estos primeros pasos, estos pasos de actuar, de pasar de la conexión y de la elección a un actuar. Tenemos una persona, voy a iniciar el audio. Puedes hablar ahora. Sí, bien, Dios bendiga mucho a todos. De todo, ¿qué es lo más difícil de ser coaching? ¿Cuáles son esas montañas, esos obstáculos, esos desafíos que enfrenta al poder ser coach? Perdón, sí, disculpe, es que le había puesto mudo. Sí, yo creo que de los desafíos más grandes que, por lo menos en mi caso, yo lo hablo desde mi perspectiva, no sé a otras personas cómo les ha ido, yo creo que a cada quien lo frenan distintos, monitores internos. Yo tengo unos monitores aquí que me hablan a lo interno y a veces me sacan de mi paz, pero yo creo que la montaña más grande que tengo frente al coaching soy yo, digamos, es poder enfrentar todos mis miedos de primero no ser suficiente, sentir que esto no tenía relación absoluta con nada de lo que yo había estudiado. Yo me siento muy competente para ser juez con toda la experiencia y entonces sentía que empezar a hacer una nueva profesión no iba a ser yo lo suficientemente bueno para hacerla. Entonces, el tocar vidas, el poder estar y tener conversaciones con personas y realmente llegar y hablar con ellas de emociones, a mí me significaba una montaña muy grande. Al inicio, cuando yo empecé la certificación, creo que Marta y Lisette están de testigos, y bueno, Nancy, que estuvo durante la certificación, el tema mío, cada vez que hacíamos algún tipo de ejercicio de coaching, el tema más difícil para mí era cuando llegaba el tema de la emoción. Cuando ya la emoción aparecía, yo ya sentía que hasta ahí llegaba mi trabajo en el coaching. Entonces, para compartir esa respuesta la máxima montaña que yo tenía al frente era siempre yo y mis propias conversaciones
y mi propio idea de lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Eso posiblemente, hay como 4 cuestiones muy fuertes que nos atan a ciertas decisiones y en el coaching no son la excepción. Una de ellas es lucir bien, o sea, el tema de quedar bien con las personas, el tema de controlar lo que sucede en el coaching, hay que soltar muchísimo el control, porque la conversación no puede ser lo que yo quiera que sea la conversación, muchas veces va a ser la conversación que decida el coachee que quiere tener, no muchas veces, todas las veces, el querer tener la razón y ganar por la razón, y obviamente el no ser amado o respetado por las personas, es decir, buscar esa afirmación del exterior. Eso creo que nos detiene a muchos a tomar ciertas decisiones y en el coaching no son la excepción. Muy bien, gracias. Con gusto. Carlos, aquí en el chat, Claudia Peralta, que estará con nosotros mañana, Claudia, emprendiendo desde el ser, ella pregunta que en cuáles plataformas podemos escuchar tu podcast. Si quieres, escríbelo en el chat y así le queda a todo el mundo también, Carlos. Bueno, voy a tratar de escribir aquí. Vamos a ver, es que como detuve vamos a ver, chat. Aquí voy a poner en Facebook y en Facebook e Instagram están los podcasts. Y ya les digo cómo aparezco. Aquí está, ya lo envié, aquí está. Ok. Y se llama Conaction, perdón, lo puse, es Conaction Coach. Perdón. Ya lo pongo de nuevo. Y ahí están subiéndose los podcasts, pero también están, de cualquier manera, están en Spotify como Conaction, el poder de elegir. Si ponen Conaction, poder de elegir, aparece definitivamente el podcast, los 2 episodios que han salido. Ya está listo el tercero, pero sale hasta el lunes. Los lunes en la mañana es que cuelgo los episodios y me ha gustado muchísimo la respuesta que he tenido sobre estos porque hay muchas preguntas. Como siempre en el coaching terminan con preguntas, cada podcast termina con 2, 3 preguntas que intento que conecten con alguna de las partes de lo que habla el podcast. Y la idea es terminar al final con 5 podcasts, son una serie de 5, y culminar con un podcast de conclusiones sobre este punto y empezar nuevamente una nueva serie de exposiciones sobre eso. La idea es compartir muchísimos más espacios sobre estos temas del coaching. Gracias, Carlos. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí tengo a Johnny que dice, tengo una pregunta. Partiendo de que el coaching tiene como objetivo el desarrollo tanto personal como profesional de la persona, ¿cómo sé que una persona tiene su coaching equilibrado? A ver, Johnny, coaching equilibrado, lo que pasa es que el coaching es un proceso. Quizás lo que quieras decir, y quiero que me valides, es cómo sabes que esa persona está lo suficientemente quizás equilibrada para tener el proceso de coaching contigo, porque el coaching en sí es un proceso al que uno va cuando quiere lograr un objetivo. Y sí te comento que los coaches generalmente tenemos nuestros coaches también. O sea, yo he ido a sesiones de coaching, necesito resolver una situación, y contrato un coach, claro, siendo yo coach, porque el coaching es importante que sepamos que el coaching es buscar una mirada diferente a lo que tú estás viendo. Entonces, cuando tú eres tu propio coach, no hay una expansión de la mirada, porque tú vas a estar viendo la situación igual. De ahí es que viene el coach. El coach, como decía Carlos, te hace en el proceso, en las sesiones, que tú veas el observador que está haciendo y que mires la situación
desde otros diferentes puntos de vista. Por eso es que yo, Nancy Marrero, no sé lo que están aquí, eso de yo me voy a hacer auto-coaching, porque que yo estoy metida en la situación, yo no voy a tener esa expansión. Y el coaching es precisamente estar con una persona que te ayude a ver la situación de una manera diferente. Las colegas que están aquí también pueden hablar y compartir un poco de lo que estamos diciendo. A mí me encanta, Nancy, lo que decís. Nosotros podemos hacernos preguntas y hacernos conscientes de muchas cosas nosotros mismos, sin que eso signifique que me estoy haciendo un coaching, simplemente estoy haciendo consciente y mi vida consciente. Ahora, como coach, lo más importante, lo que decía él, cómo saber si está balanceado, bueno, me parece importante que los coaches, cuando nos certificamos, por lo menos con la escuela de coaching ontológico, son 11 competencias y una de las competencias que nosotros estudiamos y la practicamos y tratamos de practicarla y tienen mucho empeño y ese human porque lo practiquemos muy bien. Dentro de eso está la presencia del coach, que es decir, estoy aquí presente y no estoy desbalanceado, es decir, estoy aquí presente para vos, para servirte a vos, estoy aquí para escucharte, para hacerte preguntas desde una verdadera y genuina intención de escuchar tu respuesta, no para darte tus consejos, no para ayudarte a balancearte vos, sino porque a través de estas preguntas puedes llegar a darte cuenta en esa expansión, como dice bien Nancy, de lo que pudieras estar buscando en vos, lo que está adentro. Pero hasta que no se da esta conversación, es difícil que yo llegue a preguntarme algo que me sorprenda, como que me pregunte algo yo y me sorprendí a mí mismo con la pregunta que me acabo de hacer. Si no, creo que para eso precisamente es el coaching y por eso a veces buscamos a coaches para poder interiorizarnos en esto. Quiero decirles que para yo lanzar Con Action, por ejemplo, acudí, yo llamé, hablé con Stormy en algún momento, diciéndoles que Stormy, te voy a decir todo lo que yo siento, te voy a tirar todos mis juicios. Tiré todos mis juicios y me hizo su pregunta, que era basada precisamente en qué conversación estaba teniendo yo en ese momento, ¿verdad? Conmigo. Y fue importante que él me lo dijera, yo no me había dado cuenta si me lo pregunto a mí mismo. Eso tal vez ayuda mucho y muchísimas gracias. Pero ese es mi punto de vista, como dice Nancy. No, y otra cosa importante es saber que los coaches estamos aquí para acompañar. Y el coaching, por lo que funciona tan bien, es porque nosotros no somos los expertos en la vida del coachado, del cliente. El coaching cree firmemente, yo también, que cada uno tiene dentro de sí las mejores respuestas a las preguntas que la vida le hace. La experta en mi vida soy yo. El coach está ahí para que yo pueda descubrir eso que yo no estoy viendo. Y se los digo un momentito y le comento la historia de IESEC. IESEC existe porque yo viví un proceso de coaching. O sea, a mí nadie me puede decir que el coaching no funciona. Y me hizo ver, o sea, entré a trabajar un área de mi vida que era mi relación con los vendedores de la Delta Comercial, empresa a la cual yo trabajaba como gerente de créditos y cobro. Entré para eso y me di cuenta de muchísimas cosas que yo no me había dado cuenta hasta ese momento. Si usted me hubiese preguntado en ese tiempo, ¿tú vas a tener una empresa? Yo te hubiera dicho, yo una empresa, ni loca. Y ese proceso de coaching me permitió mejorar la relación con los compañeros de trabajo y a la vez descubrir cosas que yo no había visto de mí mismo. Entonces, por eso es que yo digo, el coaching funciona. Y a la pregunta que dice Johanna Guzmán, que cuando ella le toca ser coach de una persona con un alto nivel de apatía o indiferencia, le resulta difícil hacer de coach de esa persona. ¿Qué me recomiendan para lograr una buena comunicación o conectar con ella? Y le voy a pasar, porque he hablado mucho, el micro a Ustarti Peña o a Gina o a Isaura o a Lice, las coaches que están aquí de IESEC, para que
le puedan responder a Joana si quieren, si no yo les respondo, pero me gustaría escuchar a mi equipo de coaches que está aquí. Austarti, Gina, dale. Tienes el micro apagado. Claudia, entonces. Bueno, a ver, yo creo que en el tema de coaching, algo que por lo menos a mí me reta, tal vez al igual como la compañera que hizo la consulta, es quién es la persona que me voy a topar enfrente, el cliente, el coachee. Y yo creo que eso me permite también estar desde una de las emociones que nos llama a nosotros como coaches, que es la curiosidad, ¿verdad? Si yo supiera la respuesta de cómo, cuál es el camino, ¿verdad? Siempre a transitar con cada uno de los clientes, pues yo creo que tal vez esa curiosidad se nos apagaría un poco, ¿verdad? Porque ya se volvería rutinario. Entonces yo creo que parte de los puntos interesantes del coaching es justamente que cada cliente es diferente y puede ser que nos topemos con alguno apático, pero yo creo que siempre está válida la pregunta de qué lo trajo a donde nosotros, ¿verdad? Porque por más apatía, por alguna razón, y algo lo trajo a donde nosotros, a buscar un proceso de coaching. Entonces creo que ahí la primera pregunta es para nosotros mismos, desde cómo está mi curiosidad y soltar, que es algo que yo me identifico, es soltar esa certeza, ¿verdad? Con respecto a los clientes. En mi caso, como decía Carlos ahora, ¿verdad? Las cadenas que muchas veces nos atan y que yo, bueno, por cierto, Carlitos, felicidades por tu ponencia, me gustó mucho y me siento muy identificado con muchos de los aspectos y las etapas y los procesos por los cuales estás caminando. Yo me identifico y tenemos varios puntos por ahí en común. Pero bueno, como les decía, yo creo que el abrazar esa incertidumbre, como me decía mi querida Patri, que fue mi coach durante el proceso de certificación con IESEC, parte de lo que a mí me controlaba muchas veces era esa necesidad de tener la certeza de cómo iban a hacer las cosas y que los imprevistos no me iban a saltar, ¿verdad? Creo que eso es algo que, bueno, por lo menos día a día todavía lo trabajo, porque como coaches seguimos en proceso de mejora y de crecimiento, y es algo que tal vez delante de un cliente creo que nos corresponde igual, seguir en la emoción de la curiosidad, abrazando esa incertidumbre y teniendo realmente enfrente de ese cliente pues las preguntas genuinas, ¿verdad? De qué lo trajo a donde nosotros a buscar un proceso de coaching. Se me ocurre a mí por ahí esa pregunta. Sí, y tomar en cuenta la tercera competencia que aprendemos en la certificación en coaching de la ICF, que es crear la confianza y la intimidad con el cliente. En los procesos de coaching nosotros vamos ganándonos la confianza del cliente, vamos co-creando junto con él lo que es la relación de coaching y bueno, se va ganando. Poco a poco hay clientes que son muy abiertos desde la primera sesión de coaching y hay otros clientes que le cuesta más. Y es como eso, la paciencia, ¿verdad? Paciencia que en algún momento, si la persona quiere, porque si no quiere, no va a suceder nada, no has fracasado tú como coach, simple y sencillamente, no, como dijo Carlos, el momento de esa persona no es ahora, puede ser después. Entonces, Nancy, y quiero hacer un aporte. Sí, claro, Claudia, cuéntame. Pienso, como yo lo veo, que también estamos al servicio nosotros de las personas y que en esos momentos de coaching debemos dejar al lado, yo sé que es un poco difícil, pero dejar a un lado los juicios. Quizás es un juicio y para mí yo entiendo que esa persona es apática, pero ¿qué es para mí apatía? Porque para mí tú estás siendo apático, estás siendo indiferente. Entonces, si quizás, y esto lo aprendí de Carmelina, que es mi coach, que la amo y adoro, que yo siempre la veo que está al servicio de los demás y yo siento que ella se entrega de una manera que no importa si el coachee se fue o no se fue, con una creación de conciencia.
yo di lo mejor de mí como coach, hice lo máximo que pude y yo he aprendido en este corto tiempo que tengo emprendiendo con el coaching, que muchas veces quizás para nosotros la sesión no fue exitosa porque el coaching no nos dijo mucha cosa, porque como que la comunicación no fue muy fluida, pero después me he dado cuenta que sí hay cambios en el coaching que quizás en el momento no lo manifiestan, pero las sesiones pueden tener un alto impacto en las personas, aunque no te lo comuniquen y aunque uno vea desde nuestra mirada que la persona está siendo apática y de repente otro día te escribe y te dice, ¿sabes la conversación que tuvimos hace un mes? Mira, realmente me funcionó para... Y siempre hay un cambio, o sea, que vamos a ponernos al servicio de todos, como dice mi querida Carmelina. Gracias. Quiero compartir una pequeña anécdota, si da tiempo. Claro, Austarci, de por Dios, dale. Tú sabes que, hola a todos, así y leyendo la pregunta, recuerdo cuando me estuve como coach ejecutivo con ESE, con ustedes, que mi gran reto fue la empresa que la escuela me dijo, ¿verdad? Que tenía que tener clientes reales. Y una empresa me dio la oportunidad, pero ¿qué oportunidad? Me tocó coachar a un ejecutivo que de verdad, o sea, la descripción que me dieron de esa persona, yo de verdad que casi iba a salir corriendo y no iba a tomar ese proceso. Entonces prácticamente fue impuesto, a ese ejecutivo le impusieron prácticamente recibir coaching y yo, bueno, dije, Dios mío, ayúdame a ver cómo es que yo voy a hacer este proceso con esta persona. O sea, apático, no le quedaba pequeño, de verdad. Como era esa persona, no estaba en disposición, no estaba hábil para recibir. ¿Tú sabes qué me funcionó a mí en ese momento? Y que lo utilizo, no importa quién sea el que me toque, no importa si es el presidente de la empresa, el vicepresidente, el director, no importa el rango que tenga. El yo ponerme en el nivel de que delante de mí hay un ser humano igual que yo. O sea, ver a la persona, al ser humano que es, independientemente de los títulos, independientemente de lo que me digan que es esa persona, porque también es lo que dice Claudia, muchas veces nosotros nos hacemos juicio de lo que nos dicen otras personas, de los calificativos que le pone otra persona, pero cuando tú conectas con ese ser humano que es igual que tú y que está ahí y que, como dice Claudia, tú te estás poniendo al servicio de él, entonces empieza él a descubrirse. Y déjame decirte que todavía yo sigo en esa empresa trabajando con ejecutivos y el vicepresidente de la empresa me dice, oye, tu mejor caso fue este señor. O sea que yo, eso fue como la graduación del coaching ejecutivo, fue ese proceso con esa persona. Y eso lo utilizo donde quiera que yo voy, en cualquier empresa, que es un ser humano, que es una persona, y entregar todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo sé. Gracias, Austarci, por tu entrega. Nancy, ¿puedo contar algo? Soy yo, Marta. Claro, Marta, la coach de apoyo. Es que con esa pregunta, apoyo. Gracias, mi amor. Tuve una excelente maestra también. Lisette. Vieras que me estaba acordando, Nancy, no sé si te acuerdas, que cuando yo llevé la certificación, lo que me sucedió en mi primera observada, teníamos un coachee y me tocó uno apático. Y yo, en mi desesperación, creo que Nancy era en ese momento mi observadora, si mal no recuerdo. Y en ese momento dejé todo tirado y dije, no puedo, porque yo hasta ese momento, cuando estaba empezando mi certificación, yo necesitaba tener todo controlado, absolutamente todo. Entonces, para mí, el que una persona no me contestara o no quisiera evadir las cosas o no sintiera emociones, era que se saliera de mi control. Y en la certificación aprendí, de hecho,
creo que fue la sesión de las sesiones que más aprendí a observar, donde el soltar, el confiar yo primero yo en mí y confiar en el proceso es de las cosas más importantes a la hora de hacer un proceso de coaching. Fue una lección increíble para mí porque ni siquiera pude cerrar la sesión, más ni siquiera la cerré. Fue algo, no sé, fuera de serie, pero sí fue de las sesiones que más aprendí por eso, porque en realidad cuando nos tocan personas apáticas no es tanto lo apática, sino que tal vez nosotros intentamos controlar mucho el ambiente, estamos esperando que nos den algunas respuestas y pienso que realmente el confiar, el soltar es de las cosas más importantes que hay en el coaching. Sí, es como dice la parte de confianza. Confianza en ti como coach, confianza en el cliente, en que él tiene todo el potencial para lograr lo que él quiere y confiar en el proceso de coaching. Entonces, señores, bueno, ya son las 8:07 de la noche. Mañana estamos aquí con Claudia, emprendiendo desde el ser, que tiene también una hermosa historia que contarnos a nosotros. Entonces los esperamos mañana a la misma hora, usando el mismo ID y el mismo password. Gracias, Carlos. De verdad, de corazón, gracias por tan hermosa entrega. Carlos está ahí para felicitarlo. Sí, claro. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, gracias. Carlos, quiero decirte. Gracias, un abrazo grande, encantada de verte. Bueno, chicos. Igual, Lisset, muchísimas gracias de verdad a estas maestras y muchísimas gracias a los que estuvieron hoy conectados y conectadas. Y mañana nos vemos de nuevo a las 5 de la tarde, hora Costa Rica. Carlitos. Y Gracias, Carlos. gracias Nancy por el espacio. Y muchas gracias a todos por su atención y Vamos a abrir por los escuchar. micrófonos. Hasta luego. Muchísimas gracias de todo corazón. Chao. Chao, bye. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Ay. Chao.